tiempo de creer, de escuchar y aprender una palabra de vida que levanta nuestro ser. Cada viernes 7 en punto, por YouTube hay bendición, con el pastor José Garmendia, fe, esperanza y dirección. Ven con tu familia, abre tu corazón, Dios tiene una palabra para tu vida hoy. Hoy vamos a hablar alrededor de Eclesiastés y la otra semana, si Dios lo permite, vamos a hablar alrededor del libro de Cantares. Los tres libros escritos por Salomón. Como les decía en Formadores, vamos a meternos a la mente del escritor. Si bien es cierto, vamos a hablar de la Biblia, ese es nuestro centro, pero nos vamos a meter a la mente del escritor para poder entender por lo que él estaba pasando. ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros nos podemos identificar con el escritor como ser humano que es. Pablo decía algo. Una persona que tenía la inspiración del Espíritu Santo para escribir el 70% del Nuevo Testamento, que fue elevado al tercer cielo, que fue enseñado directamente por Jesucristo, como lo dice él en el libro de los Gálatas. Y decía algo tan impresionante que, aunque lo repito muchas veces, siempre me causa impacto. Miserable de mí. Y después decía, porque lo que quiero hacer no es lo que hago, y lo que hago no es lo que quiero. ¿Por qué a mí me impresionan mucho las palabras de Pablo en ese sentido? Porque nosotros a veces nos creemos tan infalibles, tan intachables, tenemos la mala conducta de pedir perfección a los demás cuando nosotros no somos perfectos. Incluso a veces hacemos sentir mal a los demás creyendo que nuestra conducta está por superior a la de ellos. Y hay pecados, mis hermanos y mis hermanas, que se ven y hay otros que no se ven. Usted puede ver a una persona que padece de alcoholismo porque lo ve cuando está alcoholizado. Una persona que se droga. Pero hay cosas que no se ven, como la lujuria, como la mentira, como la codicia. No se ven, pero están ahí. Y muchas veces nosotros, al que su pecado es más visible, lo vemos y lo señalamos con juicio, y es donde el Señor nos acusa a nosotros. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, habla de un hecho visible, práctico. No matarás, habla de un hecho visible, práctico, pero el Señor viene y dice, mas yo os digo, y voltea esto al interior de nosotros. El que se enoja con su hermano. ¿Qué es lo que hace el Señor? El que codicia a la mujer de su hermano. ¿Qué es lo que hace el Señor? Darnos a nosotros la fuente justamente de la maldad. Y es nuestro corazón. De hecho, el Señor dice que en el corazón se maquina absolutamente todo. Las mentiras, los pleitos, las guerras, todo se maquina en el corazón. Y de ahí que el Señor dice que no es lo que entra al cuerpo por el oído lo que contamina, sino lo que sale del cuerpo, porque del corazón sale. Una de las personas que entiende claramente esto, o entendió claramente esto, fue Salomón. Y Salomón es un hombre, o fue un hombre, es que me es a veces difícil a la hora de predicar, porque cuando yo digo la gente dice, pero ya está muerto. Pero Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Por lo tanto, no está en nuestro espacio, pero está delante de la presencia de Dios. Entonces, por eso yo hablo como que están vivos, porque están vivos. Las personas que mueren en Cristo, las personas que mueren en el Señor, estamos vivos en el Señor. Es solamente que el estado de nosotros es diferente al que tenemos aquí, que no nos vemos. Pero en el Señor estamos más vivos que aquí. Y hablando de esto de Salomón, él llegó a entender esto y por eso le puse por título a la enseñanza de hoy, Cristo, el sentido de la vida.
Estamos en la semana 16 y estaremos estudiando el libro de Eclesiastés. Como base textual voy a utilizar Eclesiastés, capítulo 9, versos 2 al 3. Todo acontece, verso 2 del capítulo 9, todo acontece de la misma manera a todos. Observe todo acontece. Esto, él está hablando de un absoluto. Un mismo suceso. Ocurre al justo y al impío. Al bueno, al limpio, como al no limpio. Al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Y dice el verso 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Que un mismo suceso acontece a todos. Vuelve a repetir el suceso que le acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, de insensatez en su corazón durante toda su vida. Y después de esto van a los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón que le acontece a todos de la misma manera? No importa quién sea, hombre, mujer, comunista, democrático, religioso, político, no importa quién sea en este mundo, todos vamos a pasar por ese mismo acontecimiento. Entonces no podemos decir que es algo material, porque a todos no nos acontece materialmente lo mismo. No es algo intelectual, porque intelectualmente no nos acontece a todos lo mismo. Él dice que después de haber vivido una vida de insensatez, porque la insensatez está en el corazón durante su vida, se van a los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? En otras palabras, y de una manera muy sencilla, todos se van a morir. Todos nos vamos a morir, nadie se escapa de eso. El pequeño, el grande. El asunto no es si vamos a morir, el asunto es cuándo. Porque aquí hay personas que podrían vivir hasta más de 100 años y hay otras personas que tal vez no llegamos a los 80. He visto personas irse a muy temprana edad también. Pero esto no es algo que gusta a las personas hablarlo, porque cuando se habla de esto, lo primero que dicen, no, eso no me gusta. Cuando es la realidad más, valga la redundancia, más real que tenemos, la muerte. No hay nada más real que eso. Alguien puede decir, bueno, es que mi mamá va a estar conmigo toda la vida, eso no lo garantiza nadie. Su mamá puede que esté contigo usted toda la vida, puede ser que se vaya, y no digo de morir, de irse. Y si hablamos del hombre, póngalo como epitafio. Montones de hombres dejan a sus familias. Y si hablamos del esposo, podría dejar a la esposa en cualquier momento, o la esposa al esposo. ¿Y los hijos? ¿Cuántos hijos no abandonan a sus padres? Entonces, mis hermanos y mis hermanas, la muerte sí es algo que tenemos garantizado. Pero algo que dice Salomón en ese texto que vamos a usar de base hoy, dice que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. Y le presté mucha atención a esa palabra insensatez. Porque cuando usted lee la Biblia, yo creo que la mayoría sabemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y algunas porciones están escritas en arameo. En el Nuevo Testamento está escrito mayormente en griego y muy poquitas porciones, especialmente en el libro de Mateo, en hebreo. Pero cuando nos basamos en el Antiguo Testamento, entonces yo tengo que preguntarme, como lo hemos venido enseñando, ¿qué entendía las personas del primer siglo, la gente que leía y entendía el hebreo a lo que está diciendo Salomón? Insensatez. Pero resulta que la palabra insensatez, según el contexto en que se esté presentando, así es su significado. Hay una palabra en el Antiguo Testamento que refiere a la palabra de insensatez muy repetida en el libro de Proverbios, que se llama Kesil, K-E-S-I-L.
S-I-L. Estoy hablándole de palabras hebreas. Esta palabra kesil significa torpe, necio, y la palabra necio es cuando uno sabe hacer lo correcto y no lo hace. Pero la palabra kesil, que aparece mucho en algunos proverbios, se refiere a una persona torpe espiritual. ¿Qué es un necio o un kesil o un torpe espiritual? Bueno, una persona que sabiendo hacer lo que debe hacer espiritualmente, no lo hace. Después está la palabra evil, E-V-I-L. También aparece en algunos proverbios. Y esta palabra evil es necio, pero en una referencia al burlador, al rebelde, al irresponsable, aquella persona que es dominada por las emociones. Es esa persona que sabe lo que Dios le dice que tiene que hacer, pero no es torpe espiritualmente, porque no es que tenga desconocimientos o su conocimiento sea parcial, sino que dice, voy a caminar por aquí porque esto le agrada a Dios, voy a caminar por aquí porque me conviene, pero de un momento a otro sucede algo que emocionalmente lo desestabiliza o la desestabiliza y empieza a hacer tonterías, porque las emociones le ganaron. Entonces, esa palabra evil, que tiene que ver con lo moral, tiene que ver también con la rebeldía. Porque generalmente la rebeldía nace de la emoción mal manejada. Aquella persona que no permite que la humildad le guíe, sino que se deja guiar por el enojo. Eso le hace irresponsable. Y esta otra palabra, vea todo el marco de palabras que salen de la insensatez dentro del Antiguo Testamento. Por eso es que el predicar debemos de hacerlo desde el contexto, no solo histórico, no solamente desde el público que lo está recibiendo, de quién está predicando, porque dependiendo en la historia, la palabra tiene una connotación diferente. Naval es el otro. Naval es otra palabra que se encuentra en hebreo en el Antiguo Testamento y habla de la persona corrupta, perversa. Es aquella persona que se enriquece para nuestro tiempo a través de la fe, hace pactos económicos, hace negocio con el cuerpo de Cristo. Ese es un Naval. Porque recordemos que todos giran alrededor de que sí saben lo que no hay que hacer. Y la otra palabra es sacal. Sacal es justamente la palabra que está mencionando en Eclesiastés capítulo 9, en los versos 2 y 3, Salomón. Y ahí es donde vamos a tomar esa palabra sacal, no las otras, porque él se está refiriendo a este tipo de insensatez. S-A-K-A-L, porque los veo anotando y me gusta que lo anoten bien. Sacal es perder el juicio moral o actuar contrario a la sabiduría. Nótese la diferencia en cuanto a la interpretación del versículo cuando entendemos la palabra correcta que está puesta ahí. Porque él lo que está hablando es de sí mismo. Perdí el juicio, dice. Empecé a actuar contra la sabiduría, algo que él había pedido y que Dios le había dado. Por eso ahora, si Dios me lo permite, vamos a desarrollar más o menos en unos 12 pasos lo que es entender el sentido de la vida. Analizando a este hombre, Salomón, que nos presenta probablemente el libro más crudo de toda la Biblia. ¿Por qué digo el libro más crudo? Porque cuando usted lo lee y no entiende lo que él está escribiendo, este libro hasta deprime. Usted lo lee y usted llega diciendo, entonces, ¿de qué me sirve? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué? Nada, mejor solo espero una muerte. Porque usted dice, entonces no tiene sentido. Si yo voy a hacer las cosas bien para Dios y le va a ir igual al que no las hace bien. Si yo voy a trabajar y a esforzarme por mis hijos y le va a ir bien y le va a ir igual al que los dejó botados. Si yo voy a guardarme y voy a ser fiel a mi esposo y a mi esposa y le va igual al que es un
pervertido. Entonces eso usted agarra ese libro y mis hermanos, no es así, pero deseo traer el mensaje correcto. Usted dice, o podría decir, ya, y entonces, ¿qué sentido tiene? Mejor hago, como, bebo y de todo, y al final de cuentas me va a ir igual. Pero aquí no estamos viendo a un joven que pidió sabiduría. Aquel joven que podía andar, calculo yo, según mi entendimiento, entre los 17 años, un poquito más. Eso es lo que yo pienso que podía haber tenido Salomón. Porque juventud en la Biblia no es de edad, es de inmadurez. Pero en el caso de Salomón, digamos que estaba en esa edad, podría estarme equivocando, pero quiero meterlo en un rango entre los 17 para arriba, no tan niño. No estamos viendo a ese hombre que pidió sabiduría, estamos viendo a un rey que, aunque fue admirado por las naciones, está hablándonos a nosotros de insensatez al final de su vida. Pero no es cualquier hombre. Es al hombre que se le dijo: antes de usted y después de usted no habrá nadie más sabio como usted durante los tiempos de su vida. O sea, no es de cualquiera. Por eso cuando hablo de Pablo y digo que a mí me impresiona lo que Pablo dice, es que no estamos hablando de cualquiera. Imagínense qué insensatos somos nosotros. Y nosotros venimos y no le pedimos al Señor que nos guíe en nuestro espíritu para tener una respuesta mesurada, inteligente, sabia de nuestros actos, sabiendo las incapacidades, las debilidades que tenemos nosotros. Al contrario, en lugar de decir eso, nos concentramos a ver a los demás y verlos como nuestro espejo en quien compararnos. Entonces, al final de cuentas, mis hermanos y mis hermanas, si eso le pasó a Pablo, que fue enseñado por el Señor Jesucristo, que escribió el 70% del Nuevo Testamento, 13 cartas pastorales, y él dice: miserable de mí, porque lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. ¿Cómo quedamos nosotros? Yo podría decir, bueno, y ahí sí, no, estoy frito. Y si le pasó a Salomón, el hombre catalogado el más sabio, ahora nosotros cuando hacemos una tontería, podríamos decir: si le pasa a Salomón, me pasa a mí. Pero resulta que no es así. Porque este hombre, cuando muere, alrededor de los 60 años, ya había escrito estas obras que estamos estudiando. Tuvo riqueza, tuvo poder, tuvo placer, tuvo reconocimiento alrededor del mundo como el hombre más sabio. Pero Eclesiastés no es un libro en el cual esté él celebrando sus logros, como que se presentara él a la Asamblea Legislativa y decir: estos son mis 4 años de gobierno, les presento todo lo que hice. No, al contrario, es un análisis personal. Un hombre que está haciendo una evaluación de toda su vida. Por eso es que vamos a analizarlo como el reflejo del corazón de Salomón, para poder nosotros tomar este capítulo, no de una manera técnica, sino abriendo unas ventanas para poder analizar ese proceso interno de ese corazón, y tal vez con esto podamos analizarnos a nosotros mismos. Donde él tal vez se vio que fue demasiado tarde cuando encontró el verdadero sentido de la vida. Y el sentido de la vida para nosotros debe ser en Cristo. Nosotros tenemos un problema, y es que nosotros constantemente decimos: el Señor es nuestro Rey, el Señor es el primer lugar, nuestro Dios es todo para mí. Eso lo decimos con la boca, pero nuestros actos dicen otra cosa. En el momento que se nos aparece lo que sea, entonces Dios queda en segundo, tercero y hasta cuarto lugar. No tenemos la capacidad, no tenemos la energía, el rigor de decir: no,
mi Señor está primero. Le tenemos más miedo a lo que digan nuestros hijos, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, a lo que Dios pueda recibir como mensaje de parte de nosotros en cuanto a lo que nosotros decimos que Él es para nosotros. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Me llaman altísimo, pero no me obedecen. Somos tan necios, que Dios permite que este libro, que parece un desastre, y no lo es una hermosura de libro, quede dentro del canon bíblico para que nosotros podamos, mis hermanos y mis hermanas, poder profundizar en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Mientras yo escribía todo esto y pensaba en todo esto, que de hecho lo he mencionado muchas veces, recordé una comparación que se hace con el águila. Hay una comparación donde el águila, cuando llega a cierta edad, se arranca ella misma las plumas, se agarra el pico y lo rompe contra las piedras, porque siente que está llegando al final de su fuerza. Porque si el pico sigue creciendo, el pico viene y se le clava ahí mismo y muere. Entonces ella se rompe el pico, se quita las alas para que le salgan alitas nuevas. Y una vez que ella se recupera, viene y retoma su vida con un vuelo, con más impulso, con más velocidad y con una nueva naturaleza. ¿Por qué hace eso? Porque los plumas le llegaron a pesar mucho. Porque las garras perdieron el filo, porque el pico se estaba deformando. Entonces, esta figura se usa mucho para ilustrar cómo nosotros tenemos que luchar en nuestra ancianidad. Y más allá de discutir si es verdad o no es verdad lo que el águila hace, porque algunas personas dicen, no, eso es mentira, eso no es así. Si hay un detalle que ocurre dentro de esto que estoy explicando, la naturaleza sigue siendo poderosa y sigue dándonos a nosotros un mensaje mucho más ejemplar de lo que nosotros damos. Tanto es así que dice Dios que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque la naturaleza representa la realidad de todo. Y cuando nosotros llegamos a ciertas etapas de vida, nosotros tenemos que evaluarnos de la misma manera que lo está haciendo Salomón. Una vez prediqué en un lugar y utilicé esto de las águilas y una frase que dije no gustó y no me volvieron a invitar. Porque yo dije, es mejor ser un águila joven usando toda su energía delante de Dios para todo el resto de la vida que esperar a tener que destruirnos el pico, destruirnos las alas, porque sí, vamos a servirle al Señor, pero ya no es mucha la vida que queda. O estoy equivocado en lo que dije. Es mejor si podemos enderezar el camino desde temprano. No es que sea malo enderezarlo tarde, cuando tengamos 60, 70, 80. Pero no es lo mismo un águila de 40 años que un águila de 80 o 90. No es lo mismo. Estoy hablando en cuanto a la energía. Y aquí es donde vemos a este joven Salomón, ya no de 17, 20 años, sino lo vemos de 60 años. O más bien de 55, porque él murió 5 años después de haber escrito este libro y el de Cantares. Ahí ya en Eclesiastés no vemos un rey admirado por las naciones. Vemos a un hombre que voló alto, pero ahora se está mirando a sí mismo en una posición de derrotado. No va los millones que usted tenga, el conocimiento que tenga, la sabiduría que tenga, la familia que tenga, los negocios que tenga, no van a detener que nos muramos. Se muere el rico y se muere el pobre. Se muere el que está enfermo y está con salud. No, hombre, es que yo me cuido tanto y yo no como esto, yo me lavo las manos todos los días,
yo me abrigo bien. Y resulta que hay gente que no se cuida, no se lava las manos y vive más de 100 años. Y hay otros que se cuidan, hacen ejercicios y caen acostados en una competencia de alto rendimiento, en un campeonato mundial. Atletas. Y entendió Salomón que eso no se evita, la muerte no se evita por cuán buena salud tenga o cuán no la tenga. Morimos el día que tenemos que morir. La palabra de Dios dice que todos nuestros días están contados. No tenemos ni uno antes ni uno después. Y que el placer que tengamos nosotros, sea en cualquier área, nunca va a llenar el alma. Nunca se llena. Nosotros tenemos en nuestro corazón un huecote enorme, enorme, del tamaño del Señor Jesucristo. Si ese hueco no se llena, no lo llena nada. Si Jesucristo no llena ese hueco que está en nuestro corazón, no lo llena nada y lo vamos a buscar llenarlo en muchas áreas, con personas, con cosas, con paseos, con comida, con cualquier cosa y no se va a llenar. Y también él entendió que el poder no resuelve el vacío tampoco, por muy rey que fuera. Y entonces comienza de una manera simbólica a arrancarse, por decirlo así, las alitas. Las plumas, sí, las plumas, las alas completas. Imagínense, pobre águila. Y en apariencia parece que él empieza a hacer conclusiones que no son acorde a lo que nos gustaría escuchar, pero son conclusiones que nos enseñan una verdad muy sencilla. Y él lo reduce a una frase: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque al final, mis hermanos, no es la fuerza la que sostiene al hombre, es Dios. Y sin Dios no podemos hacer nada. Pero cuando nosotros venimos y nos presentamos delante de Dios como los más amorosos, los más interesados en Él, pero lo que aparezca nos roba a nosotros la atención que es de Dios. Y cuando digo es de Dios, es que Él la está exigiendo. Él no está diciendo, ay, si quieren, véanme, si quieren, atiéndame. Si no, no pasa nada. No, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El Señor nos está diciendo que lo amemos. No nos pongamos a pensar con todo el cuerpo, con toda la mente, con todas las fuerzas. Pensemos en la palabra todo. El Señor dice que lo amemos con todo. Y cuando usted tiene un todo, ¿qué cabe en ese todo? Nada. Si usted tiene a Dios en todo, no cabe nada. No cabe nadie. Y usted dice, usted cabe aquí si está conmigo y si caminamos de la misma manera en la dirección del Señor. Si no, usted siga su camino y yo sigo el mío. Entonces, entre estos pasos que voy a hacer, que espero llegar a concluirlos todos hoy mismo, porque la otra semana vamos a hablar de cantares. El primer paso es reconocer. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer? Salomón inicia con una frase devastadora: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Está hablando un hombre cansado, está hablando un hombre que lo tuvo todo, que descubrió que la vida está llena de muchas cosas, pero nunca llenarán el alma. Entonces, lo primero que él reconoce es que sin Dios la vida es vacía. Y cuando escuchamos esta palabra, vanidad, lo que pensamos inmediatamente nosotros es en orgullo, arrogancia, apariencia. Pero Salomón está hablando de algo diferente, está hablando de algo más profundo. La palabra que él usa aquí es una palabra que se refiere a vapor, a neblina, a humo. Algo que aparece
y de pronto desaparece. Es como que usted intente atrapar el aire con sus manos. Si yo le digo a usted que recoja aire con sus manos, ¿cuánto se puede llevar para su casa? Trate de agarrar un poquito de aire, Erna, y lo echa en su bolso. No se puede, ¿verdad? Eso es lo que Salomón dice, no se puede, es vanidad, es un vacío. Entonces, lo que él está diciendo ahí, que de hecho es impactante, él está diciéndolo no desde un hombre que se considera exitoso, ni un hombre que se considera fracasado. Él lo está diciendo desde el punto de vista del que tuvo poder, dinero, fama, placer, reconocimiento, influencia. Pero resulta que entonces él nos está enseñando a nosotros que no habla desde la carencia ni desde la abundancia. No es eso lo que Salomón está hablando. Porque si no, él se daría por satisfecho. Él más bien está hablando desde el exceso. Y ahí cambia todo. Porque muchas veces creemos nosotros, mis hermanos y mis hermanas, que vamos a llenar lo que nos falta con algo que sea tangible. Y sí podría ser. Si usted agarra un billete, no sé cuántos andan un billete en su bolso, agarra un billete, meta la mano, lo puede sostener el billete, lo puede contar. Su cuenta bancaria, usted la puede ver y puede analizar ahí y dice, mira, sí. Entonces se queda viendo Laura la cuenta y dice, mira, sí, hoy amanecí con $100,000 más. Y eso le trae alegría, ¿no? O tal vez llega a la casa Rafael y dice, vea, mi amor, hoy traje un contenedor de comida para la semana. Es un montón, pero no importa, le regala a los vecinos, le regala al que quiera. Mañana compro otro, tengo mucha plata. Pero Salomón lo que está diciendo es que no importa lo que tengamos, no importa cuánta cantidad podamos sumar o algo que tengamos tangible. Es más, voy a hablarle de algo muy tangible. Abrace a su esposa, caballero. Abrace. Sí, abrácelo. Ahí está, papuche, me dice Doris, ¿ve? Eso es tangible. Pero sin afán de hablar negativamente, él o ella o yo vamos a tener que pasar por el valle de la muerte. Se fue lo tangible. ¿Qué queda entonces? ¿Qué nos llevamos? ¿Y qué dejamos también? Porque mis hermanos y mis hermanas, nosotros lo único que nos convertimos es en polvo. Y eso es lo que queda ahí. Podríamos ser que guarden en una tacita ahí el polvo. Tal vez aquí puedan echar todo lo mío. ¿Por qué se ríe? Y eso es lo que quedaría ahí. Pero no sería yo el que está ahí. Porque estaría delante del Señor. Y entonces, ¿qué me llevo yo? Nada de esta tierra. Por eso es que Salomón lo que está diciendo ahí es, yo lo tuve todo. Y aún teniéndolo todo, me siento vacío. Porque la vanidad para Salomón no significa las cosas o la inexistencia de las cosas. Significa que las cosas no pueden sostener el alma. Mis hermanos y mis hermanas, con mucho amor y con mucho respeto, cuando cambiamos al Señor por lo tangible, cuando cambiamos al Señor por el trabajo, por la familia, cuando lo cambiamos al Señor por pasear, estoy hablando de cambiar al Señor de una manera repetitiva. No significa de que usted no pueda ir a pasear, que usted... No, estoy hablando como dice el libro de Hebreos, cuando lo hacemos una costumbre. Y entonces hacemos esto, lo que nos dice a nosotros Salomón con el primer paso es, reconozcamos que todo lo que tomamos en lugar de Dios es vanidad, es vacío. Se lo planteo de esta manera. A ver si lo podemos analizar.
¿De qué tamaño es el amor que tiene su tía por usted? ¿Cómo lo puede cuantificar en números? Al 100%. ¿Y ese 100% de qué tamaño es? ¿Ah? Hasta el cielo. Pero el cielo está limitado, ¿no? No sé, ¿lo puede cuantificar? Pues no, ¿verdad? Que no se puede cuantificar. ¿De qué tamaño es un dolor de muela? 2 metros mide, 2 metros cúbicos, 2 metros lineales. ¿Cuánto mide un dolor de muela? ¿De qué color es el dolor de muela? Rojo, verde, amarillo, anaranjado. Porque le duele todo, dice, se ve rojo. A todo lo que duele es rojo. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos y mis hermanas, es que Dios nos está diciendo hay cosas que no se pueden cuantificar. Y lo que se puede cuantificar debajo del cielo, Salomón dice, es vanidad. No sirve para nada, se va al volátil. Pero si usted tiene el amor de sus tías, y usted ama a sus tías, eso que no es cuantificable, entonces, ¿cómo hago que se vea? Porque no se puede cuantificar. Yo no le puedo agarrar un papelito aquí y decirle, te amo mucho, y le doy un cosco. Porque el papel me dice una cosa, pero la acción me dice otra. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que cuando Dios habla del amor hacia Él y lo cambiamos por algo cuantificable que para efectos nuestros es vanidad, Dios dice, la única forma en que ustedes demuestren cuánto me aman es que obedezcan mis mandamientos. No hay otra forma. Y si no los obedecen, ustedes me están diciendo, no me aman o por lo menos no como dicen que me aman. Y son unos mentirosos. Y Juan se va más allá de eso. Juan es impresionante. El que no ama a su hermano no conoce a Dios. Y el que no ama a su hermano no ha pasado de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que analizar es qué hay en el corazón y cómo podemos nosotros sacar lo que hay en el corazón. Y lo que hay en el corazón no se saca diciéndolo, se saca como nos comportemos. El segundo paso, ya el primer paso quedó claro, es reconocer que todo en el mundo es vanidad y nada, absolutamente nada, va a llenar el vacío que tenemos más que Jesucristo. El segundo paso es que el placer no sostiene el corazón. El dinero no sirve para llenar el corazón, distrae, sí, pero no llena. Usted con dinero se puede comprar muchas cosas, pero no le ha pasado que va y se compra un par de zapatos y pasó al día siguiente, al mismito día tal vez por la tienda, uy, mire esos otros. ¿Ah? O tal vez llegó al restaurante y ahora sí, mi amor, aquí estamos en el restaurante, nos vamos a comer un filetote de ese tamaño, se lo come, ¿cómo quedé? Yo no soporto aquí. Y no ha llegado ni a la casa cuando, ¿qué comemos? ¿Ah? Porque no nos vamos a llenar con las cosas materiales. El placer distrae, pero no nos sana. La fama nos puede emocionar, pero no permanece. Y ahí es donde Salomón comienza a verse a sí mismo, a analizarse a sí mismo, porque pasó gran parte de su vida construyendo palacios, jardines, riquezas, alianzas, estructuras, y al final llega a entender algo terrible. Todo lo que tomó años de años construir desaparece en un instante. Y ahí es donde nace esa sensación de vanidad. No porque las cosas no tengan un valor, pero el valor que tienen las cosas es temporal, sino porque nada que está debajo del cielo se puede sostener eternamente, nada. Es como si usted pasara su vida llenando
una habitación de tesoros. O agarrando y metiendo plata en el banco, le meta, meta, meta y meta plata. No gaste, no se compre pero ni un helado. Y un día se da cuenta de que usted tiene que salir de esta vida con las manos vacías. No se lleva absolutamente nada. Y vienen otros, toman lo que usted guardó y atesoró y lo gastan. Ellos sí se comen los helados. Y cuando se dieron cuenta, dispararon todo lo que usted había atesorado durante tanto tiempo y no aprovechaste nada en ti. Sí es bueno guardar, es bueno ahorrar, pero también es bueno tener un equilibrio porque todo eso se queda. Y esa es la tragedia del hombre moderno. Esa es la tragedia suya y la mía hoy en día, que vivimos pensando en cuando tenga esto, cuando llegue a tenerlo completo, cuando logre ahorrar todo esto. ¿Y quién dice que vamos a amanecer siquiera? Ah, no, no, mi hermano y mi hermana. ¿Sabe qué, doña Carmen? Es que yo no puedo salir, doña Carmen, porque si yo salgo gasto gasolina y no, mejor esa gasolina y esa platica que yo voy a gastar con mi esposa comiéndome algo, mejor lo guardo. Y lo voy a guardar y guardar y guardar y guardar. Y resulta que el otro año, Palmolive, diría mi papá. Adiós, que le vaya bien. Y viene mi esposa y se enamora de otro. Se casa y se va. Y más bien ella lo lleva a él a comerse el helado y a pasear. Qué horror, dice. Muerto es muerto, ¿eh? Cuando me case. Ay, mi amor, cuando me case tenemos todos estos sueños, vamos a tener aquí y vamos a construir allá una casa en el Palomar y vamos a comprar 30 pollos para que no tengamos que comprar en el supermercado huevos, sino que haya huevos todos los días. Ay, mi amor, no, ahorremos, 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 ahorremos y ahorremos y ahorremos. Y como usted es el príncipe azul de mi vida, le confío a usted todo mi dinero y guárdelo ahí, papucho. Y viene el papucho y le aparece otra princesa por allá y se fue con toda su plática. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque no hay nada seguro en esta vida. Cuando logre estabilidad, ahora sí, ¿sabe qué? Pastor, yo tengo que trabajar duro porque resulta que mis chiquitos están muy pequeñitos y todavía uno tiene 35 años y yo tengo que cuidarlo y mantenerlo. Cuando ya él crezca, entonces, pastor, yo voy a congregarme porque pobrecito mi chiquito viene del trabajo y pobrecito, ¿y en qué trabaja su chiquito? Es que yo le doy platica a él para que vaya y traiga la comidita y ese es el trabajo, que me haga mandados. Ah, pues sí, de verdad. Entonces el chiquito se hizo de 50 años, se unió con otra princesilla, se la trajo a la casa y le trajo una Bendy a la familia. Entonces la Bendy empieza a vivir y la mamá ahora tengo que mantener al chiquito pequeñito, a la señora y a la Bendy. Pastor, no puedo ir a congregarme porque tengo que atender a mi Bendy. Y él, pobrecito mi chiquito. Y ahí está, abrazada, atada a una carga que no le corresponde, porque no ha entendido, mis hermanos, que eso no la va a llenar nunca. Y el único que la puede llenar es al que le anda de lejos. Ah, cuando me respeten, yo primero me tengo que dar a respetar. Me voy a dar a respetar porque si yo no me voy a respetar, entonces, ¿cuándo voy a conseguir otro trabajo? Primero aquí me voy a dar a respetar. No, renuncie, váyase a buscar un trabajo donde la respeten. Porque si ahí no la respetan hoy, no la van a respetar nunca. Al final de cuentas, mis hermanos, hay que tomar acciones diarias en nuestra vida. ¿Qué dices tú? Cuando alcance el éxito. Salomón alcanzó el éxito. Y más de lo que cualquier ser humano haya alcanzado en esta tierra. A Elon Musk se le queda corto a Salomón. Tiene muchos millones y todo eso, pero jamás para el tiempo de Salomón.
cuando alcance el éxito. Salomón llega y está viendo como desde otro lado, como decir, cuando yo llegué aquí, cuando yo llegué a hacer todo eso que ustedes quieren hacer, no me fue suficiente, no me llenó. Por eso el libro de Eclesiastés es tan incómodo, porque destruye las ilusiones de lo terrenal. Pero no es que sean malas las cosas terrenales, es que no es la vida definitiva para nosotros. Nuestra vida no está en este mundo. Somos peregrinos y extranjeros, dice Pedro. Y aquí es donde aparece Cristo para nosotros, porque Salomón descubre ese vacío y ese vacío no lo llena nada ni nadie. Y subraye, mis hermanos, nada ni nadie. Solo uno lo llena y se llama el Señor Jesucristo, y usted está aquí sentado y su corazón le está latiendo apresuradamente porque usted está sintiendo el Espíritu Santo ministrando su corazón. O tal vez esté ahí, qué aburrido, ahora termina el pastor rápido. Me tiene cansado, tengo que ir a contar los billetes como Don Cangrejo. ¿Saben por qué? Porque Salomón lo que está haciendo es descubriendo que todo lo que pasa en esta tierra, todo lo que tenemos en esta tierra, si Cristo no está, no permanece. Por eso Jesús dijo que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Jesús no vino solamente a mejorar nuestra vida, vino a darle sentido, mis hermanos y mis hermanas. Sin Cristo no somos nada. Sin el Espíritu Santo estamos acabados. Porque la vanidad no es tener cosas, mis hermanos, es creer. La vanidad es creer que las cosas pueden ocupar el lugar que solo Dios puede llenar. ¿Estamos con el paso 2? Paso 3. Entender que hay tiempo para todo. Pero debemos de entender que cuando se dice que hay tiempo para todo, el tiempo es un espejismo. Porque nosotros no controlamos el tiempo lo controla Dios, incluso nuestra vida. Y por eso es que Él llega a concluir que hay tiempo para llorar, que hay tiempo para reír, que hay tiempo para perder, que hay tiempo para ganar. Y eso confronta nuestro orgullo, porque usted no puede llegar y decir, ay pastor, la otra semana. No sé. Hemos recibido noticias que nos han asustado, porque como seres humanos nos asusta en el buen sentido de la palabra. En Cristo nosotros tenemos paz. El hermano Manuel, que está en el hospital porque le hicieron un cateterismo. Y entonces ya nosotros nos quedamos, ¿cómo va a salir el hermano Manuel? Máxime que hemos tenido experiencias de gente que ha entrado y no ha salido. Muy cercana, ¿no? Entonces, mis hermanos y mis hermanas, el tiempo no podemos nosotros darlo por sentado, porque el tiempo se va en cualquier momento, se acaba. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender en estos pasos para tener una vida en Cristo es saber que Él es el único que controla el tiempo. Entonces, dele gracias a Dios por hoy, porque mañana tal vez no amanece. Y el ayer ya pasó. ¿Sabe cómo lo dice el Señor de una manera magistral? Danos el pan nuestro de cada día. Porque no pidió el pan de los próximos 20 años, de los próximos 15 años. Señor, dame toda la provisión de un año, porque no sabemos si vamos a amanecer. Eso es decir, danos el pan nuestro de cada día, es decir, Señor, somos totalmente dependientes de ti. El cuarto paso es entender que el poder corrompe. Salomón observa opresión, observa competencia, y aún así está viviendo una gran soledad. Porque se da cuenta que el poder que él tenía más bien lo corrompió. Salomón
Dios le dijo, no vaya a Egipto, no regrese a Egipto. No se haga de muchas mujeres que pueden desviar su corazón. No acumule riquezas. Y las tres cosas, sabiendo que no las tenía que hacer, las hizo. Porque el poder corrompe. Usted sabe que hay una expresión muy particular. Cuando alguien dice, usted hace eso porque yo soy su mamá. Yo soy su mamá y porque soy su mamá usted lo hace. ¿No lo han escuchado? O usted hace eso porque yo soy su papá, pero ¿por qué? Yo soy su papá. Es que el que seamos el papá y la mamá no nos da la autoridad moral para decir que eso se hace. Nos da la autoridad moral Dios cuando decimos, es porque Dios quiere que caminemos por acá. Es tener nosotros congruencia, tener realmente claro que lo que decimos es lo que tenemos que hacer. Porque la autoridad, por ser autoridad, no tiene la razón. La autoridad tiene la razón cuando se maneja bajo la sabiduría de Dios. El quinto, no juegue con Dios. No juegue con Dios. Con Dios no se juega. Dios lo que usted diga se lo toma en serio. No diga que usted va a hacer algo para Dios y después lo pone en segundo lugar. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. No vaya a ser que hagas a Dios destruir la obra de sus manos. Mis hermanos, si usted le dice a Dios, voy a servirte aquí, sírvale ahí. Y si no, mejor no le ofrezca nada. Porque Dios no le está pidiendo nada. Pero si abre la boca para ofrecerle a Dios, mis hermanos, porque el problema no es acercarse a Dios, sino acercarse a Dios en reverencia, sabiendo que existe. El paso 6. Hay que tener mucho cuidado de disfrutar las cosas de la manera correcta. Porque Salomón descubre algo terrible, que la gente tiene todo y no disfruta nada. Porque el alma no se satisface con la acumulación. ¿Cuántos pantalones tiene usted en su casa? ¿Cuántos pantalones tiene, Greta? Unos 200, 300. ¿Cuántos pantalones tiene, Alejandro? ¿Cuántos se pueden poner a la vez? Uno, ¿verdad? No se puede poner 5 a la vez, a menos que sea Heidi y vaya a visitar a la abuelita y vaya con todas esas ropas supuestas. Pero caso contrario, ¿cuántos pares de zapatos nos podemos poner? Uno. Y usted ve a las personas abriendo el closet. Ay, me invitaron a almorzar, pero no tengo nada que ponerme. Y tiene como 15 pares de zapatos, tiene un montón de camisas, tiene un montón de pantalones. Ay, no, pero es que con esa camisa me vieron ayer. ¿Y? ¿Y? Ajá. ¿Cuántas túnicas tenía Jesús? Una, hecha a mano. Y esa que era la que se querían repartir los romanos. Seguro que Jesús llegaba y dice, hoy voy a predicar el sermón del monte. A ver, la rosada, la verde, la amarilla, ¿cuál me pongo? Uy, no, es que no tengo nada que ponerme. Sí, muy repetido. Uy, es que los apóstoles me vieron ayer con esta misma túnica. ¿Cómo voy a salir así yo? No, hombre, van a decir que parezco un retrato. Parezco una foto. No había fotos, dice mi esposa. No, mis hermanos, tenemos que tener cuidado de disfrutar las cosas de la manera correcta. Ahora, ay, pastor, voy a botar todos mis zapatos. No, 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 no. Es que sea agradecido con lo que tiene y si lo invitan a almorzar mañana a la casa de Rafael, no vaya corriendo a comprar zapatos, vaya con los mismos, no necesita comprar otros zapatos. ¿Me estoy explicando con eso? Disfrute lo que tiene. Paso 7. La tristeza también enseña. Y aquí se rompe la lógica humana. Porque Salomón dice, es mejor ir a la casa de luto que a la casa de fiesta. ¿Por qué? Porque la comodidad adormece. Y la tristeza nos despierta. Cuando a usted le dicen que alguien estuvo enfermo o que está enfermo, okay, cayó en el hospital,
Ay, es que me dijeron que aquella persona que hace como 15 años no la veo o hace 5 años no la veo cayó en el hospital. ¿Qué hacemos? Agarramos y mandamos un mensaje. ¿Cómo estás? Me dijeron que caíste en el hospital. Me dijeron que estás enfermo. ¿Por qué no lo hicimos antes? Y lo peor aún, se hace cuando está en la casa de luto. Y lo peor de lo peor de lo peor es que muchas veces las personas están en otro país y inyectemos a esta persona porque hay que esperar el hijo que sabía que estaba enferma y que pudo haber venido los últimos 6 meses y no se acercó, sino que cuando muere ahora pide permiso y hay que esperarlo. Qué absurdo. Y usted ve a la gente sufriendo y llorando en el cuerpo. Es que no ha venido el fulanito, el Pepito no ha venido. Pepito viene de Nueva York y tuvo problemas ahí con el avión y entonces tuvo que agarrarlo en escala. ¿Por qué Pepito no vino mientras estaba viva? Y ahí es donde nos dice Salomón que es mejor la casa de luto que la casa de fiesta, porque ahí logramos entender nuestra fragilidad. Dejamos de ver a las personas, o dejamos de hablarles, o nos alejamos, pero cuando caen en cama, cuando caen en un hospital, entonces ya queremos acercarnos. Yo tenía un pensamiento que yo digo, Señor, quítame ese pensamiento, porque no está bien. No es un pensamiento bueno. Yo dije, las personas que no me saludan, que no quieren saber de mí, que no me visitan el día que me muera, que ni se acerquen. Y no está bien, le voy a decir por qué. Porque ya estoy muerto. ¿Qué importa si vienen o no vienen? Ni modo que yo estuviera detrás de una pared, viendo por un huequito. Mira, ahí ya vino. No quiero que entre. Pero sí, realmente. Que cojan el celular, que agarren lo que quieran. Ya estoy muerto. Pero lo que cae en mi mente es, ¿cómo para qué van a venir? ¿Por qué no me visitan cuando estoy con salud, cuando estoy vivo? Sino que me van a visitar cuando ya estoy muerto y ya no puedo abrazar. ¿Por qué, mis hermanos, somos así? Porque no entendemos el valor del tiempo. Paso 8, la injusticia debajo del sol. Salomón entiende algo difícil. Que nada de lo que está en la tierra es permanente. Que en la tierra solo hay injusticia constantemente. Hablaba yo con el hermano Alejandro acerca de un canto que puse acerca de la política. Porque a mí escuchaba unos señores ahí de un partido comunista de bandera amarilla que salieron hablando ayer y qué barbaridad, que están atropellando los valores cristianos. ¿Y qué está hablando digo yo, si este es ateo? No cree en Cristo y está hablando de Cristo. Pero resulta que otros que sí creen en Cristo se unen a él para venir y lanzar y hablar un montón de tonterías para obtener beneficios materiales inmediatos. No sé si me estoy explicando con esto. Entonces, al final de cuentas, mis hermanos, la injusticia se mueve por todo lado. Y la parte número 9, que es la que estamos estudiando ahorita, la muerte nos alcanza a todos. Todo acontece de la misma manera para todos. El justo muere, el impío muere, el rico muere, el pobre muere. Y Salomón entiende, mis hermanos, que la vida terrenal no tiene ningún sentido si nosotros no entendemos lo que sigue después de la muerte. Si nos concentramos nosotros en esta vida, mis hermanos, ¿qué va a pasar cuando abramos nuestros ojos? No estos, sino los ojos que tengamos para abrirlos una vez que hayamos muerto. ¿Se ha puesto a pensar usted que en este momento caigamos nosotros ahí, ¡pum!, como un plátano, dijo mi mamá? ¿Usted ha visto cómo cortan las matas de plátano? El otro era Palmolive. Palmolive, sí, ese era mi papá. Mi papá, es que ellos tenían muchos dichos muy extraños. Pero mi mamá decía, cayó como un plátano. Cuando alguien se caía, decía, cayó. La mata de plátano, cuando usted la corta, hace así. ¡Wow! A eso se refería.
Cuando caigamos como un plátano, cuando abramos los ojos, ¿qué esperamos ver? Esperamos ver al Señor, ¿verdad? Pero cuidado, cuidado, empiezo a sentir un calorcito muy fuerte, muy grande, un ardorcito así en los pies, un olorcito así como a volcán. No, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, a quién estamos esperando ver al otro lado? Cuando sucedió el terremoto de Sumatra, o en Sumatra, que murieron 250,000 personas en todas las costas de Sumatra para una víspera de Navidad, la gente dijo un castigo para ellos porque eran personas idólatras. No, mi hermano, ahí murieron creyentes, no creyentes, ahí murió cualquier cantidad de gente, no tiene que ver nada con eso. Pero mi pregunta es, cuando esas personas estaban ahí en los hoteles o estaban en sus casas, pensaban que esa iba a ser su última noche. No, ¿verdad? Al igual que nosotros. Porque mis hermanos somos necios. Y como décimo punto, la necedad destruye. Y aquí es donde Salomón se habla directamente a sí mismo. La necedad destruye, vanidad de vanidades. Debajo del cielo todo es vanidad. Entonces nos enseña él que debemos de vivir, punto 11, debemos de vivir, pero debemos de recordar. Y aquí es donde pienso yo que le llega el verdadero arrepentimiento a Salomón, cuando él empieza a recordar. Disfrutaba, trabajaba, pero no pensaba en que Dios le iba a pedir cuentas en su momento. Por eso el capítulo 12, que es el punto 12, nos va a cerrar a nosotros esta charla de hoy. Cuando yo estuve con el COVID, el COVID no es un señor que me llegó a visitar y nos sentamos a tomarnos un cafecito, fue la enfermedad, ¿verdad? Cuando a mí me dio COVID, yo veía a las personas llegar a la casa y las personas se quedaban en la puerta porque no podían pasar a dejarnos algo, una comidita o algo, comida que no me podía comer. Mi esposa estaba enferma también, tenía que estar de lejos. Mi esposa sufría porque no podía abrazar a sus hijos y sus hijos, especialmente uno le decía, no, mamá, no, porque la puedo contagiar. Gracias a Dios estamos y los abrazamos. Pero ¿qué pasa si mi vida se hubiera terminado en ese instante? Porque al final de cuentas, mis hermanos, debemos de recordar esos momentos donde deseábamos abrazarnos y no podíamos. Cuando usted estuvo en su casa, Gretel, ¿usted quería ir a visitar a su familia y abrazarla o que la abrazaran? Imagino que sí. Puede ser, no, es que ni se rime. No, imagino que sí. Y ahora que tenemos la oportunidad, ¿sabe qué queríamos durante ese tiempo? Congregarnos. Todos los días nos metíamos a Zoom y ahí salía hablando el pastor José. Hacíamos algo que mi esposa y yo conversábamos, ya se me olvidó qué era. Conversábamos alrededor de un tema, Tony y Nene hablando. La cosa es traerles algo a la casa para que ustedes estuvieran contentos. Y estábamos deseando congregarnos. Y salió un tipo al mediodía, martillo o baile, algo así era que decía. Yo me dan ganas como de meterme la mano, agarrarlo el cuello y decirle, ya, cálmese. Y un día dicen, ya se pueden congregar. Y cuando llegamos a la iglesia, ¿sabe cuántos llegaron? Unos cuantos. Y entonces, ¿dónde está el deseo de congregarse? ¿Dónde está el deseo de que ganas de congregarnos, que quiten esto, que ganas de congregarnos? Y ahora que podemos no congregarnos, no se congrega la gente. Y no estoy hablando de aquí. Estoy hablando a nivel mundial. Por eso Salomón termina con esta frase, el fin de todo. Y con esto es lo que quiero cerrar. Cuando llegamos a ver a este Salomón anciano, termina diciendo, el fin de todo es, teme a Dios y guarda sus mandamientos.
Porque después de todo, mis hermanos y mis hermanas, después del poder, después del placer, Él llega a una conclusión. Y es donde nos aparece a nosotros Cristo, porque Eclesiastés está revelando el problema. Y Cristo es la respuesta a este problema. Salomón descubrió que la sabiduría sin Cristo no basta. Que el placer sin Cristo no basta. Que el dinero sin Cristo no basta. Que el poder sin Cristo no basta. Entonces, ¿qué sí es lo que basta? Que si Cristo está en nuestras vidas, entonces podemos encontrarle el sentido a nuestras vidas. Porque Cristo es el sentido a nuestra vida. Cristo es el único que nos va a llenar a nosotros en lo absoluto. Sin Él, todo es vanidad. Hijo de David, sentado en esplendor, no pidió tesoros, pidió entender tu voz. Dios le dio sabiduría, riquezas y honor, pero el corazón se aparta si no guarda temor. Le dijeron: no regreses al camino de Egipto, no busques en caballos tu fuerza y protección. No entregues tu alma a amores divididos, porque otro Dios puede robarte el corazón. Y al final de sus días miró hacia atrás, pesando cada cosa para hallar verdad. lo que brillaba tanto comenzó a gritar: Sin Dios en el alma, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo pasa, todo se irá. Debajo del sol nada permanece, solo Dios queda al final. Vanidad de vanidades, ¿qué provecho hay en tanto afán? si el alma no teme al Dios que la hizo. Todo es humo, todo es vanidad. Como muere el necio, muere el sabio también. Como cae el pobre, cae el rey a sus pies. Justo e impío caminan hacia el mismo final. Si Dios no es el centro, ¿qué nos puede quedar? Alégrate, joven, mientras tengas vigor. Camina, sueña, ríe, mira el sol, pero no te olvides en tu libertad que toda obra un día Dios la juzgará. Tuve sabiduría, pero me faltó temor. Tuve 1000 caminos, pero perdí tu voz. gané cuanto el mundo llama bendición. Mas sin obediencia se enfermó mi corazón. El fin de todo discurso oído es este: Teme a Dios, guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre, su raíz, su camino y su fundamento. Vanidad de vanidades, todo pasa, todo se irá. debajo
nada permanece. Solo Dios queda al final. Vanidad de vanidades, Ya no quiero vivir sin verdad. si Dios es mi centro, Mi vida tiene peso. fuera de Él todo es vano.